Estáis locos, esto no funcionará nunca, estáis locos. Y este era el mantra que escuchábamos. Empezamos con una mesa y 4 sillas. Yo recuerdo cuando no se podían pagar los sueldos y sabes sus problemas, ¿no? El que no, pues con la hipoteca, el que no con su hijo, el que no con... Tenías que llegar a decir, hostia, no os puedo pagar, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Estaba a dormir, ¿no? Somos 3 locos apasionados del cine que queríamos era vivir de esto el resto de nuestra vida. Entonces, bueno, pues por causas de la vida, pues cuando tenía 28 años o 29 años, entré a trabajar en Filmax y bueno, y a partir de ahí, pues con mi espíritu emprendedor, dije, pues algún día yo tengo que montar algo relacionado con el cine, ¿no? No sabía muy bien el qué, pero yo quiero, como te decía al principio, pues quiero ser dueño de mi agenda, quiero saber que todo lo que pase a mi alrededor es porque yo lo he decidido y no quiero seguir el camino que me imponga alguien, sino quiero trazar yo el mío, ¿no? Entonces, bueno, empecé a coger experiencia, a observar, a ver cómo era esta industria, a conocer los principales actores, a aprender mucho de que en aquel momento pues era mi jefe, el dueño de Filmax, Julio Fernández, y su hermano, Carlos, que llevaban la compañía, y era todo aprender. Luego de ahí pues pasé a trabajar en Manga Films porque me hicieron una oferta muy buena, y lo mismo, pues seguí aprendiendo y atesorando mucho conocimiento como para poder algún día pues hacer mi propio proyecto. Y así fue cuando en el año 2001 pues dije, bueno, hasta aquí, creo que lo sé todo, que conozco la industria y que soy capaz, y que, bueno, y decidí pues hacer un clic en mi vida, ¿no? Es decir, cambiar mi vida de alto ejecutivo pues a emprendedor, y arriesgarlo todo por un proyecto como entonces era Cameo. No existía internet, era la primera empresa que fundé, se llamaba Cameo, que distribuíamos cine en formato DVD y Blu-ray, y de ahí pues nació Filmin. ¿Cuántos años estuviste antes de, digamos, decidir? ¿Cuántos años estuviste en la industria? Pues casi 13 años o 12 o 13 años. Sí. ¿Y entonces Cameo qué era al principio? Entonces Cameo fue la empresa que yo fundé, que lo que hacíamos era gestionábamos derechos audiovisuales, ¿vale?, para comercializarlos en formato físico, en formato en Blu-ray, en formato DVD, y vendíamos películas, digamos, también del carácter que tienen las de Filmin, ¿no? Un catálogo, no el típico de grandes éxitos de Hollywood, ni de grandes héroes y grandes superproducciones, sino cine europeo, cine... Bueno, un poco lo que también hoy es el catálogo de Filmin, ¿no? Entonces no existía internet, las películas se distribuían en soporte físico, vendíamos a los videoclubs, vendíamos a las grandes superficies, etcétera. Todo un montaje, sí, muy interesante. ¿Y entonces en qué momento? Bueno, entonces esto era los principios del 2000, y entonces pues el año 2005 o así, pues empezamos a ver que todo iba hacia internet, ¿no? Fue cuando la aparición de internet en el principio de los 2000. Y entonces, bueno, empezamos a ver que en el mundo de la música pues todo tiraba hacia internet. Fue el momento en que apareció también YouTube, apareció Napster, fue el momento en que se rompió la industria de la música, que lo que antes era un long play, ¿no? Que la gente tenía que comprar pues 12, 14, 20 canciones a la vez en un disco, ¿no? De repente se fragmentó y la gente pues podía tener solamente una película. Fue cuando entonces se empezó a desarrollar todo lo que era la piratería, ¿no? El acceso a los contenidos sin pagar, y nosotros estábamos en Cameo vendiendo cine en formato de DVDs, y junto a Jaume, que trabajaba conmigo, Jaume Ripoll, y José Antonio de Luna, que es una persona con quien había trabajado yo antiguamente en Manga Films, pues siempre estábamos los tres hablando de que algún día esto pasaría en internet, ¿no? Que lo que estaba pasando en el mundo de la música, ¿no? En el mundo de los vídeos así caseros, como era YouTube, que la gente compartía y tal, pues que algún día esto sería como la gente disfrutaría del cine en su casa, ¿no? Entonces yo había estado toda la vida vendiendo cine de lo que era home video, ¿no? Lo habíamos vendido en VHS, después lo vendí en DVD, en Blu-ray, ¿no? En Filmax, en Manga, en mi empresa, en Cameo. Y bueno, de tanto hablarlo y tal, y diciendo que veríamos esto, pues que el cine sería a través de internet como llegaría a los espectadores a nivel en el ámbito doméstico. Y un día pues les ofrecí decir, oye, si lo tenemos claro y os atrevéis y
Y vamos, hostia, yo busco capital y hacemos una empresa para ser los primeros. Esto teníamos claro que queríamos ser los primeros, porque si no luego no habría hueco para entrar, ¿no? Porque esto sería colonizado por los monstruos estos que hoy tenemos todos aquí alrededor, que era un poco lo que había pasado en la industria del cine, de la producción, ¿no? Hoy todos estos grandes plataformas son al cine lo que eran los grandes estudios de cine norteamericano, que algunos tienen hoy plataforma y siguen como pues Walt Disney. Claro, ahora, digamos, visto después de 17 años, es como que parece no lógico, pero digamos más fácil de no la decisión que es en ese momento, ¿no? Porque en ese momento yo creo que la gente debía ser como, es una idea que es loca. Bueno, sí. El mantra que escuchamos todo el día es: estáis locos, esto no va a funcionar, lo vais a perder, vais a perderlo todo, no me pidas ayuda porque yo para esto no te la voy a dar. Nadie creía en eso, ¿no? Nadie va a pagar por ver una película en internet cuando es todo gratuito y la gente pues accede entonces de aquellas épocas era el mega upload y acceden a diferentes servicios donde cogen el enlace que quieren y ver la película que quieren. Estáis locos, esto no funcionará nunca, estáis locos. Y este era el mantra que escuchábamos, y cuando iba a pedir dinero y era imposible, ¿no? Porque nadie creía que esto podría llegar a ser negocio, ¿no? Y nosotros estábamos convencidos de que esto sería un negocio, que eso era cuestión de que pasase el tiempo, de tener un catálogo ordenado, de que se pudiese ofrecer a un precio asequible, y cuando la gente viese que esto es cómodo y económico, pues que la gente consumiría y estaría dispuesto a pagar. ¿Estuvisteis muchos años perdiendo dinero? Sí, claro, sí. Empezamos con una mesa y 4 sillas que nos dejó Cameo, mi otra empresa. Esto es la suerte que tuvimos, porque Cameo hizo un poco de colchón, ¿no? O sea, Cameo fue el quien nos dejó pues un espacio, pagaba la línea de teléfono, pagaba los gastos generales, etcétera. Puesto que también los que eran mis socios en Cameo fueron socios inversionistas en Filming, que eran mis amigos y mis compañeros de viaje en Cameo, todos productores, distribuidores de cine. Y sí, salimos, pues que era muy difícil monetizar, era muy difícil vender, y estuvimos pues 8 años perdiendo dinero, ¿no? O sea, 8 años de muy difíciles, muy difíciles. ¿Y cómo se aguanta eso? Porque al final, 1 año, 2 años, 3 años, pero claro, llega un momento que dices, no sé si seguir, ¿no? Bueno, pues de entrada, pues con ilusión y perseverancia, ¿no? Esto era lo primero, ¿no? O sea, perseverancia, ¿no? O sea, no creíamos en la idea, nosotros seguíamos y había muchos momentos muy difíciles. Yo recuerdo precisamente una época difícil cuando yo precisamente, que estoy delante del negocio y un poco encargado de toda la parte, digamos, más de números, etcétera, cuando no se podían pagar los sueldos, ¿no? Y teníamos ahí pues una pequeña estructura y que encima tratas de hacer un equipo que conoces a las personas muy al detalle y sabes sus problemas, ¿no? El que no pues con la hipoteca, el que no con su hijo, el que no con la escuela, o el que no con su plazo que tenía que pagar y tal, y tú tenías que llegar a decir, hostia, no os puedo pagar, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Y he pasado varios meses que costaba dormir, ¿no? Porque veías que no llegabas, pero bueno, perseverábamos y imaginación, ilusión. Primero atacas como se enseña, ¿no? Los friends, fools and family, ¿no? Cuando ya agotas con ellos, pues las entidades de crédito pues no había manera y nadie quería invertir en un proyecto como esto. Entonces yo opté pues por la gente de la industria, ¿no? Y la gente de la industria del cine, que lo empezaba a ver y tal. Entonces íbamos haciendo ampliaciones de capital pequeñas y nosotros nos íbamos diluyendo. Y bueno, a base de ir convenciendo a gente que creía un poco, iban pasando los años, entonces ya, hostia, hay una cosa ahí en Estados Unidos que se llama Netflix, ¿no? Y yo digo, coño, esto es lo que estamos haciendo nosotros y tal, ¿no? Digo, pero salvando las instancias y tal. No, pues oye, esto sí, parece que tal. Entonces veíamos que la gente empezaba a tener un interés, los de la industria, los de nuestra industria del cine, y entonces, bueno, íbamos haciendo ampliaciones de capital para dar entrada a diferentes productores que a su vez eran los que nos proveían de derechos para que pudiésemos exhibir en la plataforma. Y era pues un círculo que nos favorecía, ¿no? Decía, claro, nos diluimos, pero tenemos contenidos y tenemos dinero, ¿no? Y mira, esto nos permite pues estar 4, 5, 6 meses más. Y a los 4, 5, 6 meses más, venga, otra vez volvíamos a hacer ampliaciones de capital, ¿no? Y así estuvimos pues 7, 8 años. Por el camino tuvimos la suerte también de que
optamos a unas ayudas que daba el programa Media de la Comunidad Europea, que es un programa que ayuda al desarrollo de empresas audiovisuales que defienden las diferentes lenguas de la Comunidad Europea, y optamos a esas ayudas y ganamos, ¿no? Entonces vieron en nosotros pues un estandarte como para defender dentro de esa política que hacen europea de defensa de las lenguas europeas. Nosotros defendíamos la versión original, siempre teníamos todas las películas en versión original, lo que ahora parece normal, en aquellas épocas era muy extraño, ¿no? Y defendíamos mucho el cine de aquí, ¿no? El cine europeo por encima de todo, ¿no? Y entonces ellos, pues bueno, vieron cómo ayudándonos a nosotros, pues estaban haciendo crecer en el mercado, pues digamos, un servicio que luego sería complementario de la oferta como la que hoy tenemos, pero que precisamente pone a disposición del público una serie de películas que de otra manera no estarían, ¿no? Porque difícilmente todos esos dinosaurios que nos acompañan en nuestro mercado pondrían a disposición del público el catálogo que nosotros tenemos, ¿no? Pues un catálogo minoritario, y a ellos les interesan pues las cosas grandes, siempre piensan en grande. Has dicho una cosa muy interesante, y es que han habido muchos momentos, ¿no?, que no iba la empresa bien a nivel de números, y que, digamos, los trabajadores, la gente que trabajaba aquí, lo sabía. Mi pregunta es entonces, ¿cómo mantienes, ¿no?, a tu equipo motivado sabiendo que las cosas, digamos, no van como tendrían que ir? Bueno, éramos pocos. Cuando tienes que convencer a pocos es más fácil. Pero bueno, haciéndoles partícipes, ¿no? O sea, una de las cosas más bonitas que tenemos es que hoy hay gente que lleva más de 10 años con nosotros aquí, ¿no? Es gente y es una de las cosas que también desde un principio me motivó a mí para montar mi primera empresa, ¿no? Yo me quería rodear de gente buena, de gente con la que pudiésemos tener una relación mucho más allá de un compañerismo de trabajo, ¿no? Porque al final es donde pasas más horas al día, ¿no? En tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un equipo humano extraordinario, y toda esa gente que empezó con nosotros pues aceptó cobrar por debajo del mercado. Teníamos que pagar sueldos muy inferiores a lo que sería el mercado, pero todos tenían un denominador común, que era el cine. Entonces esa pasión al cine, y a partir de ahí pues esta pasión por el cine hacía que soportasen otras carencias, ¿no? Y bueno, y sabiendo de que cuando luego pues han habido recursos, pues esos recursos también se aplicaron con ellos, y viendo que ellos han tenido una proyección dentro del filming, pues eso fue suficiente como para que ellos pudiesen aguantar esos momentos que tuvimos duros, pues poderlos afrontar, porque también eran puntuales, ¿no? Porque a lo mejor era un mes que lo estabas pasando mal, pero al mes siguiente conseguías esa ampliación de capital, o ese dinero que nos podía prestar el Cameo, o que nos prestaba un socio hasta la siguiente, etcétera. Todo era ir haciendo cosas así, porque lo que eran las entidades financieras pues no querían oír hablar de nosotros, y lo que eran private equity, etcétera, pues ya nació otro servicio de internet que ya se montó como para después poderse vender a uno grande. En cambio nosotros, el objetivo no era el objetivo no era vender, el objetivo era vivir de esto, ¿no? Nosotros somos 3 locos apasionados del cine que lo que sabemos es venderlo, y lo que queríamos era vivir de esto el resto de nuestra vida. O sea, siempre vivir de esto, no era hacer un pelotazo y vendérselo a otro. No entendíamos la empresa como esto.